El siglo XX se inició con una enorme fe en el progreso. Los avances de la técnica y de la ciencia permitían soñar nuevas e inacabables conquistas del hombre. ¿Qué no sería posible si ya se había inventado el telégrafo, el teléfono y el alumbrado público? Hasta el ferrocarril parecía quedar atrás, ahora que se empezaba a usar el automóvil. Algunos incluso intentaban cruzar los aires, emprendiendo el vuelo. Se soñaba también con dominar las dolencias y enfermedades. Así las píldoras de Foster para los riñones prometían su eficacia frente a la postración nerviosa y el mal humor en los días de hastío, de nerviosidad y de angustia. Las píldoras rosadas del Dr. Williams solucionaban los males del estómago, el reumatismo, las erupciones cutáneas, la anemia, el insomnio, las neuralgias, nerviosidades, jaqueca y hasta las consecuencias de las imprudencias de la juventud. Para el estreñimiento crónico se ofrecían las píldoras Brandreth. A las señoras se les recomendaban las pilules orientales para el desarrollo y endurecimiento de los pechos. Y si se padecía de anemia, se podía tomar las auténticas píldoras y jarabe Blancard de París. Si venía de París, se podría confiar en él, pues allá, en Europa, en Francia y en Inglaterra especialmente, estaba la cuna del progreso. Ser moderno era ser europeo. Nosotros los chilenos éramos modernos. Éramos europeos en América. Así lo sentía la élite, que en sus costumbres cotidianas y como clase política buscaba asemejarse a la nobleza y alta burguesía europea. Para mantener esa semejanza, llevaba una vida lujosa, frívola y derrochadora. El dinero era un instrumento para mantener ese estilo de vida. Lo obtenía de la posesión de la tierra, del ejercicio exitoso de la profesión de abogado y sobre todo de la minería, la banca y el comercio. En caso de que escaseara, se recurría al crédito, pues lo que no era posible era bajar el nivel de gastos. Las familias más pudientes viajaban a Europa, donde se ponían al día en materia de modas y estilos de vida. La élite no solo monopolizaba el poder económico, la política también era en Chile un asunto exclusivamente de caballeros. Para la clase dirigente de comienzos de siglo, la política no era un campo de pasiones, sino más bien un espacio lúdico. El Club de la Unión, el Club de Septiembre, el Club Hípico o las tertulias en magníficas mansiones eran los lugares donde se iba desenvolviendo el juego de la política. Allí se decidían las alianzas partidistas y las caídas y ensalzamiento de figuras socialmente prominentes. Luego en el Congreso Nacional se consumaban los planes, fuese a través de la interpelación a algún ministro o de un voto de censura con el que caía todo el gabinete, abriéndose así paso a una nueva combinación política que permitía encumbrar a otras figuras de la élite. Ella nada arriesgaba en este juego aristocrático. Ni siquiera las elecciones definían algún cambio fundamental. El caciquismo político y sobre todo el cohecho aseguraban que el poder no saldría de manos de los acaudalados. A principios de siglo, los presidentes eran figuras conciliadoras. Para demostrar su respeto al régimen parlamentario, dejaban que la iniciativa política la tuviesen los partidos representados en el Congreso. Los partidos que dirigían los destinos del país durante el parlamentarismo habían nacido a la luz pública en el siglo XIX. Radicales y conservadores continuaban enemistándose a causa de la mayor o menor influencia que pudiese tener la Iglesia Católica en la sociedad chilena. Por su parte, los diferentes grupos liberales, junto a los nacionales, inclinaban la balanza del poder según si se aliaban con radicales o conservadores. También existía un pequeño partido demócrata que agrupaba a artesanos, al que no le quedaba otra alternativa que sumarse a una u otra combinación política. Los mismos hombres de la clase alta, vinculados por lazos de parentesco y lazos sociales, formaban los distintos partidos. Entre estos no había, pues, diferencias ideológicas, aparte de la pugna laico-religiosa. Uno de los temas más debatidos del periodo, el de la conversión metálica, contaba con adherentes en cada uno de los partidos. El problema de la conversión metálica
dividió a la élite en oreros y papeleros. Los primeros eran partidarios de volver a la convertibilidad monetaria, es decir, que el billete pudiese ser convertido en oro. Los papeleros pensaban lo contrario. En ello estaban involucrados poderosos intereses. Los grandes deudores, que eran parte de la élite, se beneficiaban de esta devaluación monetaria, porque junto con el peso también sus deudas perdían valor. En cambio, quienes vivían de sueldos y salarios veían cómo la inflación se tragaba sus escasos ingresos. Paradojalmente, estas periódicas devaluaciones se producían en medio de la enorme riqueza que se obtenía de las exportaciones del salitre. En verdad, aunque la propiedad de las salitreras estuviese en manos británicas en su mayoría, el Estado chileno obtenía de la exportación del salitre enormes sumas por medio del impuesto de exportación. Como ya dijimos, el Estado era manejado por la clase alta y una buena parte de esta riqueza pasaba a la élite, ya fuese por préstamos a la banca privada, ya fuese porque permitía que en Chile no se pagaran impuestos. Pero la riqueza del salitre era abundante. Aparte de beneficiar directamente a la clase dirigente, también posibilitó que el Estado hiciera fuertes inversiones en obras públicas, especialmente en ferrocarriles. Así, en 1914, el ferrocarril se extendía de norte a sur, desde Iquique hasta Puerto Montt, y numerosos ramales conectaban a los pueblos del interior con esta red troncal. Ese mismo año, se inauguraba el ferrocarril de Arica a La Paz. Además, en 1910, con ocasión del centenario de la independencia, se había inaugurado el ferrocarril transandino que unía a los Andes con Mendoza. El Estado hizo también fuertes inversiones en puertos, caminos, instalaciones de agua potable, hospitales y escuelas. La educación pública fue uno de los rubros más beneficiados con la riqueza salitrera. La riqueza del salitre dinamizó también a los otros rubros de la economía nacional, porque el norte salitrero fue un importante mercado para la producción agrícola y manufacturera del Valle Central. En efecto, a principios de siglo había en Chile industrias procesadoras de alimentos, enlatadoras, cervecerías y hasta refinería de azúcar. También se producían fósforos, cemento y papel. Incluso locomotoras se fabricaban en el país. La minería del salitre, el auge manufacturero, el crecimiento de las ciudades, la expansión de los servicios y del aparato estatal, fueron cambiando la estructura social del país. Los sectores medios crecieron significativamente, vinculados sobre todo al Estado, es decir, a la educación fiscal, al liceo, a la Universidad de Chile y al empleo público. Constituían un grupo heterogéneo compuesto de profesionales, profesores, burócratas, militares, pequeños comerciantes, técnicos, artistas, etc. Las primeras mujeres profesionales pertenecieron a sus filas. Entre sus intelectuales y artistas destacan nombres como los de Juan Francisco González, Augusto Dalmar, Baldomero Lillo, Alejandro Venegas y tantos otros. A pesar de contar con figuras talentosas, eran objeto de postergaciones y burlas por parte de la clase alta. Y si alguno de ellos intentaba asemejarse a un aristócrata, era tildado de ciútico. Este rechazo social fue suscitando en los grupos medios un fuerte espíritu crítico, el cual vino a expresarse políticamente en 1920. En los campos, la vida de inquilinos y peones, aislada del mundo urbano, era muy semejante a la de la época colonial. En cambio, los obreros de las salitreras, de los puertos, minas y ciudades, formaron un proletariado semejante al de los países industrializados. Tanto en Europa como en Estados Unidos, la miseria de las masas fue un rasgo característico de las sociedades industriales hasta la Primera Guerra Mundial. La jornada laboral llegaba a las 12 horas diarias. Las condiciones de vida en los barrios obreros eran catastróficas. Con escaso éxito, los obreros sindicalizados intentaban mejorar sus condiciones laborales y salariales por medio de huelgas.
Estas eran reprimidas con el ejército, incluso en los países más avanzados como Francia e Inglaterra. En Chile sucedía algo semejante. En Santiago los obreros vivían hacinados en conventillos. Estos consistían en una hilera de piezas sin ventanas que daban a una callejuela donde las mujeres lavaban y cocinaban. No tenían ni agua potable ni alcantarillado. Las epidemias de cólera, tifus y viruela cobraban numerosas víctimas, especialmente entre los niños. Para colmo de males, el arriendo de la pieza del conventillo era carísimo, pues costaba casi la totalidad del salario de 2 pesos diarios de un obrero no calificado. En el Salitre, los salarios eran de 5 a 6 pesos diarios, y eso atraía a los trabajadores hacia el Norte Grande. Sin embargo, esos mayores ingresos eran un espejismo, pues el pago era en fichas que solo podían ser canjeadas en la pulpería de la oficina que las emitía. Las condiciones de vida del obrero en las salitreras eran tan miserables como en Santiago. Las viviendas eran de material ligero, que no protegía de las inclemencias del clima desértico, con días muy calurosos y noches heladas. Las condiciones higiénicas también dejaban mucho que desear. Se trabajaba 12 a 14 horas diarias, sin descanso dominical, hasta 1907, cuando este se hizo obligatorio. Las condiciones de trabajo eran muy riesgosas y no eran inusuales los accidentes mortales en los cachuchos hirvientes. Los trabajadores en Chile, a comienzos del siglo, no tenían protección jurídica. Las relaciones laborales se regulaban de mutuo acuerdo entre obreros y patrones, y esto generó muchos abusos. Esto llevó a los obreros a crear organizaciones de protección y de lucha. Las primeras de ellas fueron las mutuales, que agruparon a artesanos desde mediados del siglo XIX. Buscaban el mejoramiento material e intelectual del obrero en base a la ayuda mutua. Las mancomunales, surgidas a principios del siglo XX, aspiraban en cambio a la sustitución del sistema social y económico imperante. Tuvieron arraigo en las salitreras y puertos del norte. Por otra parte, los anarquistas se organizaron en las sociedades de resistencia, las que creían en la acción directa del boicot y el sabotaje como método de lucha. Desde fines del siglo XIX, los obreros urbanos, portuarios, ferrocarrileros, de las minas del carbón y del salitre, presionaron por mejores condiciones materiales a través de huelgas. Ellas llegaron a paralizar una ciudad completa, como fue el caso de Valparaíso en 1903, Santiago en 1905, en Iquique en 1907. A veces terminaban en saqueos e incendios, como ocurrió en Santiago en 1905. La clase dirigente comenzó a tomar conciencia de la existencia del problema social, pero reaccionó con miedo. El temor a las masas la llevó a recurrir a la represión militar para mantener el orden público. Las grandes huelgas terminaban con decenas y hasta centenares de muertos. La represión más cruenta ocurrió en la escuela de Santa María de Iquique, donde las tropas abrieron fuego contra huelguistas desarmados, mujeres y niños. La clase política se mostraba incapaz de resolver el problema social. Los obreros organizados se radicalizaron. Se agruparon en la Federación Obrera de Chile, afiliada a la Internacional Sindical Comunista. Optaron por una política revolucionaria para abolir el régimen capitalista. Los obreros no eran los únicos descontentos con el sistema imperante. Hacia 1910, importantes sectores de la clase media abandonaron decididamente la actitud admirativa e imitativa de la élite y asumieron una postura crítica. Los sectores más críticos fueron principalmente los intelectuales y los militares. Ensayistas y literatos denunciaron las desigualdades sociales, solidarizaron con los sectores populares y expresaron un fuerte sentimiento de crisis. Influidos por la intelectualidad europea, escritores y artistas rompieron con el mundo burgués, con sus normas e ideales estéticos. Los militares, que eran también de extracción social media, comenzaron a hacer sentir su descontento.
Incluso formaron grupos secretos para luchar por sus reivindicaciones profesionales, que iban desde sus bajos sueldos hasta la ausencia de normas para retiros y ascensos. Les molestaba profundamente que las influencias políticas se hicieran sentir en la carrera militar. La Ley de Servicio Militar Obligatorio de 1900 los puso en contacto con el campesinado pobre y analfabeto. Ello contribuyó a definir su mentalidad e ideología. De allí que los militares fueran críticos del parlamentarismo, que no resolvía los problemas más acuciantes, como el problema social y la desvalorización monetaria. Sin duda, hacia 1920, Chile vivía el agotamiento de un sistema político y de un estilo de vida que se mostraban inadecuados para enfrentar los desafíos de los nuevos tiempos. El cielito lindo se cantó más que el himno nacional. Se cantaba en las casas, en los tranvías, en donde hubiera trabajadores. A toda hora el grito de ¡Viva Alessandri! Dominaba las calles, las fábricas, los cuarteles, el campo y todo lugar. El pueblo rodeaba la casa de Alessandri en la Alameda, día y noche. Arturo Alessandri, el león de Tarapacá, había roto el estilo ensalonado de los notables del parlamentarismo, despertando el fervor del pueblo, de su querida chusma, con su oratoria vibrante. Su palabra electrizaba también a los jóvenes, a las mujeres, a los empleados, en fin, a una clase media que lo levantaba como símbolo de sus aspiraciones de ascenso y bienestar. A diferencia de su contendor, Luis Barros Borgoño, hombre culto, elegante, frío, Alessandri prometía ser una amenaza para los espíritus reaccionarios. En realidad, una gran transformación se había producido en la política chilena. Con el cambio de estilo que introducía Alessandri, había quedado sepultada la exclusividad aristocrática. Desde ahora, nuevos sectores sociales incorporaban a la política su sello y sus demandas. Sin embargo, la actividad política seguiría empantanada. Tal como antes, los problemas más acuciantes quedaban sin resolverse. El León había prometido crear una moderna legislación social y reformar el sistema político. Pero todas las iniciativas del presidente se estrellaron contra las añejas prácticas del parlamentarismo.
A pesar de que hombres nuevos de la clase media se habían incorporado al Congreso, los políticos seguían mostrándose incapaces de enfrentar los graves problemas sociales y económicos del país. En esas circunstancias, los militares asumieron el control político. Desde septiembre de 1924 hasta octubre de 1932, los militares fueron el factor determinante de la política chilena. En un comienzo, las demandas de los uniformados coincidieron con las aspiraciones de Alessandri. Así, bajo presión militar, el Congreso demoró solo 3 días en aprobar la legislación social que incorporaba el derecho a la sindicalización y a la huelga, la obligatoriedad del contrato de trabajo, la creación de tribunales de conciliación y arbitraje, el seguro obligatorio y la indemnización por accidentes del trabajo, entre otras disposiciones. También con el apoyo de la oficialidad, Alessandri logró el anhelado cambio de régimen político, poniendo fin al ya estéril parlamentarismo. Para ello, fue necesario redactar una nueva constitución, conocida como la Constitución de 1925, la que además de fortalecer al Ejecutivo, estableció la separación de la Iglesia y del Estado. Pero muy pronto el entendimiento del ejército con el presidente se rompería. El conflicto entre civiles y militares por el control del poder político se expresó en el choque entre 2 fuertes personalidades carismáticas, Arturo Alessandri y Carlos Ibáñez. Hacia 1925, Ibáñez era coronel y ministro de guerra. Era el líder indiscutido de los militares. Al chocar con Ibáñez, Alessandri no tuvo otra alternativa que renunciar a la presidencia. Carlos Ibáñez pasó a controlar el gobierno, primero como ministro de Guerra y del Interior, y luego desde 1927 como presidente de la República. Durante todo ese tiempo gobernó dictatorialmente. Hubo detenciones, relegaciones, deportaciones, exilio y limitaciones a la libertad de prensa. Estas medidas afectaron a comunistas y dirigentes obreros, así como a connotados políticos de la élite. Entre otros, fueron deportados Arturo Alessandri, Agustín Edwards, dueño del Mercurio, diputados, senadores, ministros de corte y militares. Sin embargo, en todos los partidos había admiradores de Ibáñez, aunque éste persiguiera a algunos de los políticos más respetados. Aparte de sus condiciones de líder carismático, Ibáñez concitaba apoyo porque el país vivía un periodo de prosperidad y porque su gobierno llevó a cabo importantes reformas que modernizaron el Estado y la estructura económica. En efecto, bajo su conducción, el Estado se amplió y asumió nuevas atribuciones económicas y sociales. Nuevos organismos fiscales fueron creados para dar facilidades crediticias a las distintas ramas de la producción. Por primera vez, el Estado encabezó un proceso de industrialización y asumió directamente un rol empresarial. De esta época, por ejemplo, fue la creación de LAN y de FAMAE. La ampliación del aparato estatal obligó a emprender una tarea de racionalización de la administración pública. De allí que se crearan organismos como la Contraloría General de la República y la Tesorería General de la República. La racionalización de la acción estatal se expresó también en la creación del Cuerpo de Carabineros, que reemplazó a las ineficientes policías rurales, dominadas por los caciques locales, y en la creación de la Fuerza Aérea de Chile. Esta ampliación de las atribuciones estatales fue posible porque se vivía un periodo de prosperidad en Chile y en todo el mundo. De hecho, al país llegaron abundantes créditos norteamericanos. Era esta una época en que Estados Unidos se levantaba como una gran potencia mundial y su influencia en América Latina casi no tenía rivales. Por eso, no solo dinero llegaba desde el país del norte. El estilo de vida y los valores de los norteamericanos comenzaron a penetrar en la sociedad chilena, especialmente a través del cine. Las mujeres se acortaron los vestidos y desterraron las mantillas al fondo de los baúles, iniciando así de a poco un proceso de creciente autonomía. Se puso de moda veranear en balnearios y practicar deportes tales como la natación, el ciclismo y el tenis. Los últimos años de la década del 20 eran años alegres y prósperos.
Una ola de optimismo contagiaba a los hombres de negocios en todo el mundo. Los valores de la bolsa de Nueva York subían semana a semana a un ritmo vertiginoso. Sin embargo, repentinamente vino el colapso y en octubre de 1929 estalló la crisis. La caída de la bolsa de Nueva York fue seguida de un pánico financiero, de quiebras bancarias, de paralización de industrias. La producción y los precios bajaron drásticamente y la cesantía alcanzó niveles dramáticos. La crisis se extendió rápidamente de Estados Unidos a Europa y luego a todo el mundo. Ninguna crisis anterior de la economía mundial había sido tan profunda y universal. A América Latina dejaron de llegar los préstamos y las inversiones norteamericanas, y el continente sufrió los efectos de la crisis. Entre 1929 y 1932, el valor total de nuestra producción de salitre cayó en un 95%. Los créditos externos disminuyeron de 682 millones en 1930 a 54 millones en 1931, a 22 millones en 1932, a cero en 1933. La caída de las exportaciones y la disminución de los créditos produjeron un fuerte déficit fiscal. Los precios bajaron drásticamente. Declinó la actividad minera, agrícola e industrial y se frenó la construcción. La cesantía golpeó duramente a obreros y empleados. Desde los distritos mineros del norte, los cesantes emigraron hacia el sur en busca de trabajo. Algunos volvieron a los campos, pero la mayoría llegó a Santiago, que carecía de la más mínima infraestructura para recibirlos. Las epidemias, el hambre, la calle para albergarse, era la realidad de los cesantes en la capital. El déficit fiscal obligó a reducir el gasto público, a suprimir empleos y a aumentar las contribuciones. La crisis económica provocó la caída de Ibáñez. La ciudadanía expresó su malestar en manifestaciones contra el gobierno. Los estudiantes ocuparon la Casa Central de la Universidad de Chile. Los médicos se declararon en huelga. Solidarizaron con ellos ingenieros y profesores. Las manifestaciones callejeras cobraron 12 muertos en Santiago. Ibáñez solo podía continuar gobernando si reprimía con dureza. Prefirió entregar el mando al presidente del Senado. Era fines de julio de 1931. Se llamó a elecciones presidenciales, en las cuales salió elegido Juan Esteban Montero, quien no fue capaz de contener los movimientos insurreccionales que continuaban al interior de las Fuerzas Armadas. Estos culminaron el 4 de junio de 1932, cuando un golpe de Estado instauró la República Socialista. La primera Junta de Gobierno de la República Socialista tomó medidas populares, tales como dar alimentación gratuita diariamente a cesantes e indigentes. Pero a los pocos días, también fue víctima de un golpe de Estado. Desde entonces hasta septiembre, la República Socialista fue dominada por elementos ibañistas. Esta nueva etapa fue fuertemente represiva. Se declaró estado de sitio, se estableció toque de queda y censura a las radios. Se aplicó la ley marcial. Se intentó resolver la crisis económica acentuando la intervención estatal. Pero el deterioro económico continuaba y el descontento ciudadano se hizo sentir a pesar de la represión. Nuevas sublevaciones militares dieron por tierra con la República Socialista. En el mismo ejército cundió un sentimiento de cansancio al militarismo. Un amplio movimiento civilista que comprendía a uniformados y civiles impuso la vuelta al orden constitucional. A consecuencia de ello, en octubre de 1932, el presidente de la Corte Suprema convocaba elecciones presidenciales y parlamentarias. En ellas resultó elegido por segunda vez Arturo Alessandri, quien recibió un amplio apoyo ciudadano, así como el respaldo de democráticos, radicales y gran parte de los liberales. Con el segundo gobierno de Arturo Alessandri se inició una nueva fase histórica de estabilidad política y desarrollo económico.
En las décadas del 30 y del 40 de nuestro siglo, la humanidad vivió uno de los períodos más dramáticos de su historia. Durante esos años, millones de hombres, mujeres y niños murieron en los campos de concentración de la Alemania nazi y de la Unión Soviética stalinista. En los campos de batalla y en las ciudades de Europa, los hombres se trenzaron con armas cada día más sofisticadas, en una lucha a muerte donde se jugaba el destino del mundo. Y hasta la potencialidad de la ciencia puesta al servicio de la guerra quedó demostrada en todo su dramatismo, cuando se tiró la primera bomba atómica en la ciudad japonesa de Hiroshima. El drama de la Segunda Guerra Mundial tuvo sus orígenes en los acontecimientos que se desencadenaron luego de la Primera Guerra y de la feroz crisis económica de 1929. Una ola nacionalista y antiliberal sacudió a Europa al terminar la Primera Guerra Mundial y especialmente después de la gran crisis de 1929. El nacionalismo y el corporativismo se conjugaron en la ideología fascista que con Mussolini llegó al poder en Italia en 1922. Una versión extrema del fascismo, más violenta y más expansionista, se dio en el nacionalsocialismo que llegó a controlar el gobierno alemán en 1933 bajo el liderazgo de Hitler. También en Chile, la crisis del 29 tuvo un fuerte impacto ideológico. La democracia liberal y el capitalismo cayeron en desprestigio y tanto el socialismo como el corporativismo, con diversos matices, ganaron numerosos adeptos. Los partidos que se habían formado en el siglo XIX tuvieron que replantear sus doctrinas y programas, y surgieron nuevos partidos políticos que recogían las inquietudes y tendencias de esos tiempos. Así, por ejemplo, el Partido Conservador acentuó la crítica doctrinaria al liberalismo. Luego de la caída del gobierno de Ibáñez, ingresó a sus filas un grupo de jóvenes que, inspirados en las enseñanzas de la Iglesia, buscaban terminar con la pobreza a través de la acción política. Eran críticos del liberalismo y del socialismo, y siguiendo las encíclicas sociales, optaron por una línea corporativista. Su rechazo al liberalismo los llevó finalmente a romper con el Partido Conservador y formar tienda aparte a fines de la década del 30, constituyendo la Falange Nacional. En los sectores populares, el Partido Demócrata fue desplazado por los nuevos partidos socialista y comunista. El Partido Socialista se formó en 1933, reuniendo a hombres de diversas corrientes ideológicas. Entre los fundadores del Partido Socialista había masones, socialdemócratas, marxistas, anarquistas. Pero sin duda, los hombres más influyentes eran aquellos que habían actuado en la primera etapa de la República Socialista. Desde sus inicios, se definió como Partido de los Trabajadores, abriéndose así a los sectores medios. Sus conflictos con el Partido Comunista fueron constantes hasta fines de los años 50. El Partido Comunista se creó en 1922 cuando el Partido Obrero Socialista se unió a la Tercera Internacional. Desde sus inicios, el Partido Comunista chileno se caracterizó por su adhesión disciplinada a las orientaciones emanadas desde Moscú. Ello significó que hasta mediados de la década del 30 adoptó una postura revolucionaria, considerándose la vanguardia única del proletariado, lo que le valió enfrentarse con el Partido Socialista en los sindicatos y en las calles. En la década del 30, las calles de Santiago y de las principales ciudades del país vivían día a día el choque violento de los grupos paramilitares de los partidos políticos. Socialistas se enfrentaban con comunistas, y ambos con las brigadas del Movimiento Nacional Socialista, y tanto estos como aquellos con las milicias republicanas, que se habían creado clandestinamente durante la República Socialista para defender el orden constitucional. Aún así, ejerciendo con firmeza su autoridad presidencial, Arturo Alessandri logró en su segundo gobierno poner fin a la inestabilidad política que había caracterizado al país en los años anteriores. Durante su gobierno se legitimó la democracia liberal, consagrada en la Constitución de 1925. Se acabaron los golpes militares y los partidos antisistema
terminaron aceptando las reglas del juego establecidas en la Constitución. La aceptación de la institucionalidad democrática por los partidos de izquierda, especialmente por el Partido Comunista, estuvo determinada por el rumbo de los acontecimientos internacionales. En 1935 se produjo un viraje en la estrategia política de la Internacional Comunista, la cual, por temor al avance del fascismo en Europa, puso fin a su estrategia revolucionaria y buscó aliarse con los otros partidos de izquierda y con los radicales. De allí nacieron los Frentes Populares, que llegaron al poder en Francia, en España y también en Chile. En nuestro país, el Frente Popular fue una combinación política que reunió a comunistas, socialistas y radicales, además de una fracción del Partido Demócrata. La alianza de la izquierda con los radicales fue posible en la medida en que estos se distanciaron del gobierno de Alessandri, que habían contribuido a elegir. Los mayores problemas entre Alessandri y los radicales se produjeron por el ejercicio autoritario del poder presidencial y también a causa de Gustavo Ross, ministro de Hacienda, quien para la derecha era el mago de las finanzas y para la izquierda el ministro del hambre. El gran acierto de Ross fue haber logrado sacar al país de la crisis económica que lo tenía postrado. A fines de 1934 se había acabado la depresión y por tanto la cesantía. A ello contribuyó la reactivación de las salitreras y las obras públicas emprendidas. En esa época se construyó el barrio cívico en torno a la Moneda, el Estadio Nacional, la Escuela de Derecho de la Universidad de Chile, así como numerosas escuelas, obras de regadío y de comunicaciones. Sin embargo, para el éxito de la política económica, Ross creyó necesario reprimir las huelgas y mantener estrictamente el orden público. Fueron sus métodos autoritarios, tanto como su distancia aristocrática, lo que lo enemistó de los radicales. Así llegó el año 38, año de campaña presidencial. En la elección se enfrentaron Gustavo Ross, apoyado por liberales y conservadores, y Pedro Aguirre Cerda, abanderado del Frente Popular. Muchos vivieron esta campaña como una lucha entre la civilización cristiana y el comunismo. Para otros, en cambio, era el enfrentamiento entre la democracia y el fascismo. Si Ross era visto por sus adversarios como el dictador fascista, Aguirre Cerda encarnaba para la derecha el peligro del comunismo y de la persecución a la Iglesia. Es que en la imagen de casi todos estaba la guerra civil que entonces sufría España, y se pensaba que en Chile se reviviría la historia de la península. Sin embargo, el triunfo electoral de Pedro Aguirre Cerda no dio origen ni a persecuciones a la Iglesia, ni mucho menos a una guerra civil. Muy por el contrario, comenzaba una etapa en que la política chilena se caracterizó por el acuerdo y la conciliación. Con el Frente Popular en la Moneda, se iniciaba un período de 14 años de gobiernos de centro-izquierda dirigidos por mandatarios del Partido Radical, cuyo origen social era de clase media. Los tres presidentes radicales, Pedro Aguirre Cerda, Juan Antonio Ríos y Gabriel González Videla, provenían de familias provincianas. Efectivamente, en las décadas del 30 y del 40, el ascenso de la clase media llegó a su culminación. No solo los presidentes provinieron de ella, también hombres de esta extracción social llegaron a posiciones de poder en la banca, la industria y el comercio, donde se vincularon a la élite tradicional. Además, la cultura en aquellos años contó entre sus principales creadores a hombres y mujeres de clase media, como por ejemplo Gabriela Mistral, Premio Nobel de Literatura en 1945, y Pablo Neruda, que por entonces escribía Residencia en la Tierra y El Canto General. La más importante realización de los gobiernos radicales fue la Corfo, creada en 1939 para reconstruir el país luego del terrible terremoto de Chillán. Con ella, el Estado consolidó el rol empresarial que venía desempeñando desde los años 20. Desde esos años, y especialmente como una reacción frente a la crisis del 29, se acentuó en todo el mundo la intervención estatal en la economía, destinada a desligar el desarrollo nacional de las fluctuaciones del comercio exterior.
América Latina enfrentó sus problemas de déficit en la balanza de pagos, promoviendo una industrialización sustitutiva de las importaciones. Esta misma política se implementó en Chile y con la Corfo recibió un impulso gigantesco. Con préstamos del gobierno norteamericano se creó primero Endesa, que permitió a la industria y a la ciudadanía disponer de abundante energía eléctrica. La necesidad de contar con una industria siderúrgica para sostener el impulso manufacturero del país hizo que la Corfo, junto a capitalistas privados, se embarcara en la aventura de crear la CAP. ENAP respondió a la necesidad de descubrir y explotar nuestros propios yacimientos petrolíferos. En el área agroindustrial, la Corfo creó la Industria Azucarera Nacional y ANSA para producir azúcar en base a remolacha, que el clima chileno permitía cultivar. Además de dar vida a estas grandes empresas que el capital privado por sí solo no habría podido financiar, la Corfo dio un gran apoyo crediticio y técnico a las industrias chilenas en manos del sector privado y creó numerosas empresas mixtas. De modo que entre la Corfo y los empresarios hubo un cordial entendimiento. Los obreros sindicalizados apoyaron también activamente las políticas de industrialización. En este periodo el sindicalismo tuvo un fuerte desarrollo. La organización sindical se agrupó en la Confederación de Trabajadores de Chile, dominada por socialistas y comunistas. Ambos partidos consideraban que para el movimiento obrero era preferible apoyar a los gobiernos de centro-izquierda que luchar por demandas que el sistema no podía satisfacer. En general, las demandas obreras se circunscribieron a una defensa salarial frente a la inflación. El Partido Comunista intentó también organizar sindicatos campesinos, pero la derecha, junto a los terratenientes radicales, lograron evitar que se formaran sindicatos en los campos. El gobierno de Aguirre Cerda cedió a sus presiones y los partidos de izquierda aceptaron esta limitación para poder consolidar el proceso de industrialización. Primó el acuerdo político por sobre la confrontación social. Durante los gobiernos radicales, primó un estilo político conciliador. La flexibilidad y el acuerdo, la negociación y las combinaciones eran la forma de hacer política, y ello le dio una gran estabilidad al país. Negociaban los partidos de izquierda, el Partido Radical y hasta el Partido Liberal para formar combinaciones electorales y de gobierno. Negociaba también el Ejecutivo con el Legislativo, donde predominaba la derecha. El que primara el acuerdo y la negociación en la política no significa que no hubiera conflictos. De hecho, hubo choques permanentes entre socialistas y comunistas, y hasta entre el Partido Radical y los presidentes pertenecientes a esa tienda. El Partido Socialista sufrió serias escisiones en este periodo. El conflicto político se agudizó en la posguerra, cuando la política internacional quedó definida por la existencia de dos potencias en pugna, Estados Unidos y la Unión Soviética. Ningún otro Estado les hacía contrapeso. Su lucha por el predominio mundial se mezclaba con la lucha ideológica, lo que hacía que el choque entre las dos potencias alcanzara graves dimensiones. Solo el temor a la bomba atómica evitó una nueva conflagración mundial. Aunque la tensión era continua, por lo que se llamó a este período Guerra Fría. América Latina quedó entonces alineada junto a los Estados Unidos en una cruzada anticomunista. Era esa la situación internacional cuando Gabriel González Videla fue elegido presidente con el apoyo de su partido, el Radical, y del Partido Comunista. Al poco tiempo, sin embargo, la agitación sindical promovida por los comunistas y su creciente poder en la administración pública, más consideraciones de política interna y externa, hicieron que González Videla decidiera excluir a los comunistas de los cargos ministeriales. Estos respondieron promoviendo huelgas en áreas claves de la economía, como el carbón. La reacción gubernamental fue drástica. Se detuvo a dirigentes sindicales, se rompió relaciones diplomáticas con la Unión Soviética y finalmente el gobierno sometió al Congreso una ley de defensa permanente de la democracia,
la que al ser aprobada puso al Partido Comunista en la ilegalidad y eliminó de los registros electorales a sus militantes. A pesar de ello, el Partido Comunista siguió actuando dentro de las reglas del juego político. Pero la ley anticomunista produjo un quiebre en los partidos conservador, radical y socialista, y contribuyó a que proliferaran un sinnúmero de partidos menores. Pocos meses antes, González Videla había asegurado que nada ni nadie lograría distanciarlo de sus aliados comunistas. Así, no es raro que la ley de defensa de la democracia trajera consigo un enorme desprestigio de los radicales y también del estilo político que les era tan propio, aquel de la negociación y el acuerdo. La transacción política apareció ante la opinión pública como simple componenda, y surgieron fuertes críticas al uso de la administración pública como fuente de empleo para los partidarios del gobierno. Los partidos parecían no ser capaces de resolver los problemas más acuciantes del país. A la crisis política se sumaba la crisis económica, que a comienzo de los años 50 se expresaba en una inflación incontenible, y la crisis social, hecha patente en la aparición de las primeras poblaciones marginales en los alrededores de Santiago. El modelo de la industrialización sustitutiva comenzaba a mostrar sus limitaciones. El país no había logrado superar su vulnerabilidad frente al comercio exterior. La disponibilidad de divisas del país dependía de las exportaciones de cobre, cuya producción estaba en manos de grandes compañías norteamericanas. Ello nos volvía extremadamente vulnerables, no solo frente a las fluctuaciones de los mercados internacionales, sino también frente a las políticas de las mismas compañías y aún del gobierno norteamericano, el cual, por ejemplo, durante la Segunda Guerra Mundial, fijó al cobre chileno un precio bajo el nivel internacional. Del ingreso de divisas provenientes de la exportación de cobre dependía nuestro abastecimiento de materias primas, combustibles e insumos para la industria nacional. A ello se agregaba la creciente necesidad de importar alimentos, pues la agricultura nacional era cada vez menos capaz de abastecer la demanda de la población urbana. La industria, por su parte, no lograba modernizarse para poder exportar su producción. Todos estos problemas de la economía se manifestaban en una inflación creciente. Esta, a su vez, generaba olas de huelgas en demandas de alzas salariales. El desencanto ciudadano se extendió hacia amplios sectores sociales. La mirada de muchos chilenos se dirigió hacia otros caminos para enfrentar sus problemas económicos, políticos y sociales. Y se detuvo en un antiguo mito salvador, el del hombre austero y autoritario, en Carlos Ibáñez del Campo. En la segunda mitad del siglo, Chile se fue volviendo cada vez más complejo, con una población que aumentaba vertiginosamente y que se volvía crecientemente urbana y cada vez más joven. En 1952 llegábamos a ser casi 6 millones de habitantes. En 1960 ya éramos más de 7 millones y en 1970 alcanzábamos a ser casi 9 millones los habitantes de este país. El crecimiento de la población se debía en gran medida
a la constante disminución de las tasas de mortalidad y sobre todo de mortalidad infantil. Así también fue aumentando la esperanza de vida al nacer de los chilenos, la que si en 1952 era de 55 años, en 1960 era de 57 años y en 1970 llegaba a los 62 años. Al mismo tiempo, los jóvenes hicieron sentir su presencia, adoptando la rebeldía de la juventud de los países desarrollados. El rock and roll se impuso rápidamente en los años 50 y en los años 60 comenzó a dominar el blue jeans, el pelo largo, los pantalones para las mujeres, la minifalda y el bikini. Por aquellos años, la televisión que llegó a Chile con el Mundial de Fútbol del 62 comenzaba a desplazar a la radio como el principal medio de comunicación. Los habitantes de Chile éramos también cada vez más urbanos. El crecimiento de Santiago se comenzó a volver incontenible, pues de menos de 1,5 millones de habitantes hacia 1952, la capital crecía a más de 2 millones en 1960 y cerca de 3 millones en 1970. Por entonces, 1/3 de la población del país se concentraba en Santiago, debiendo padecer problemas de escasez de viviendas, de escasez de locomoción, de smog y de falta de servicios básicos en las poblaciones marginales. Las poblaciones callampas de Santiago, así como las villas miserias de Buenos Aires y las favelas de Río de Janeiro, iban mostrando las dificultades económicas de un continente que no podía darle un mínimo bienestar a todos sus habitantes. El crecimiento económico no era suficiente para responder a la demanda de una creciente población. Entonces, las presiones de los diversos sectores sociales se expresaron en ciclos inflacionarios. En Chile, el alza del costo de la vida llegó a un 86% en 1955, hasta entonces la mayor cifra de su historia. La inflación acompañaba como un fantasma maligno al proceso económico chileno, acrecentando sus desajustes. A su vez, ella era reflejo de problemas profundos en la estructura económico-social del país. Los gastos fiscales desfinanciados fueron en gran medida causantes de la inflación. Los ingresos del fisco dependían sobre todo de la exportación de cobre a Estados Unidos, siendo muy vulnerables a las variaciones de su precio. Por otra parte, era muy difícil disminuir el gasto público. Otra fuente inflacionaria era la escasez de alimentos. A pesar de que el país podría haber abastecido a toda su población, cada vez era necesario importar más alimentos, gastándose en ello las escasas divisas de que se disponía. Según los técnicos, la baja producción agrícola se explicaba en gran medida porque grandes propietarios tenían más tierra que su capacidad para explotarla, y pequeños propietarios tenían menos tierra de la necesaria para una buena explotación. Por eso, cada vez eran más los que postulaban la necesidad de que se hiciera una reforma agraria. Para los agricultores, en cambio, la baja productividad agrícola se debía a la falta de caminos, de obras de regadío, de silos de almacenamiento, de frigoríficos, en fin, de una infraestructura más moderna que permitiera una mejor productividad de la tierra. Se quejaban también por los precios que le fijaban a los alimentos, los que no les permitían capitalizar y modernizarse. El estancamiento de la agricultura era también un problema social. El campesino ganaba solo una parte de su salario en dinero y otra parte en especies y regalías como caza, tierra para sembrar y talaje para sus animales. Esto le impedía consumir los productos de la industria nacional, la que veía así limitado su mercado, e incorporarse a la vida moderna. Por otra parte, las leyes vigentes no permitían a los campesinos formar sindicatos para presionar por mejores condiciones laborales. En cambio, para defenderse de la inflación, los obreros sindicalizados en las ciudades y minas exigían alzas salariales por medio de huelgas. Los reajustes producían nuevas alzas de precios, creándose así una espiral inflacionaria. La acumulación de problemas económicos y sociales hizo que la ciudadanía rechazara la forma de hacer política de los años 40 cuando gobernaban los radicales. El acuerdo y la negociación
sonaron a componenda y esterilidad. Empezaba a sentirse la necesidad de que se impusiera una solución. La ciudadanía miró con desconfianza a los partidos políticos y rechazó su desempeño anterior, votando para presidente por el general Carlos Ibáñez en 1952. La candidatura de Ibáñez tenía por símbolo una escoba, con la que el general iba a barrer con los políticos, limpiando de corrupciones a la administración pública. Las mujeres que por primera vez votaban en una elección presidencial le dieron un gran apoyo a Ibáñez. Entre sus más entusiastas adherentes, Ibáñez contaba a María de la Cruz, fogosa política, admiradora de Evita Perón y primera mujer en llegar al Senado. Poco duró la carrera política de María de la Cruz, así como la Organización Autónoma de las Mujeres. Después de una breve etapa de rechazo a los partidos existentes, la participación de las mujeres volvió a los cauces partidistas de siempre. Lo mismo sucedió con el país. Este, que en 1952 había puesto su esperanza en un líder carismático que con su autoridad se impusiese a los partidos, pronto fue defraudado, pues Ibáñez tampoco logró resolver los múltiples problemas nacionales. La ciudadanía, sin embargo, no volvió a otorgar su apoyo al Partido Radical. En los años 60, este sería reemplazado como centro político por un partido nuevo que inauguraba un nuevo estilo, el Partido Demócrata Cristiano, creado en 1957 de la fusión de la Falange Nacional con los conservadores social-cristianos. Ideológicamente, era la expresión de un catolicismo renovado, sensibilizado frente a los problemas sociales, que contaba con sólidas raíces en el país, gracias a figuras como el padre Alberto Hurtado, el cardenal José María Caro y el obispo Manuel Larraín. La democracia cristiana aspiraba a realizar cambios globales en la estructura económico-social del país, manteniendo el régimen democrático. Para ello, no le parecía posible continuar con el estilo de alianzas y negociaciones que había caracterizado a la política hasta entonces. Si recibía el respaldo ciudadano, se proponía realizar su programa sin transacciones. También a fines de los años 50, se reformulaba el campo político de la izquierda. El Partido Socialista Popular, que había apoyado la candidatura de Ibáñez, se había distanciado muy pronto de su gobierno y había optado por rechazar cualquier alianza con partidos que no fuesen de base obrera. Esto lo acercó al Partido Comunista, que estaba en la clandestinidad desde el gobierno de Gabriel González Videla. La alianza de los socialistas con los comunistas dio origen en 1956 al FRAP y a la reunificación del Partido Socialista, el cual se definió como marxista-leninista y rechazó cualquier entendimiento con partidos de centro. De esta forma, se consolidaban en la política chilena dos bloques antialiancistas, uno en la izquierda formado por socialistas y comunistas y otro en el centro formado por el Partido Demócrata Cristiano. Así, en las elecciones presidenciales de 1958, se presentaron 5 candidatos. El FRAP postuló a Salvador Allende, socialista; la Democracia Cristiana a Eduardo Frei; los radicales a Luis Bocey; los liberales y conservadores llevaron a Jorge Alessandri como independiente, y se presentó además Antonio Zamorano, el ex cura de Catapilco, quien con sus promesas populistas le restaba votos a la izquierda. Con el triunfo electoral de Jorge Alessandri, la derecha volvió a la moneda después de tantos años. Pero su victoria sobre Allende había sido muy estrecha. La derogación de la Ley de Defensa Permanente de la Democracia, que proscribía al Partido Comunista, y la reforma electoral que al introducir la cédula única terminaba con el cohecho, habían contribuido a que la votación de la izquierda llegara casi al 30%. Alessandri comenzó a gobernar con un equipo de empresarios desvinculados de los partidos. Su propósito principal era lograr un creciente desarrollo económico, incentivando a la empresa privada y restringiendo la acción del Estado. Para modernizar la industria nacional y hacerla competitiva en los mercados externos, se facilitó la importación de bienes de capital. Pero fue justamente la política cambiaria favorable a las importaciones
la que hizo naufragar este programa económico. La escasez de dólares obligó a una brusca devaluación a fines de 1961 y la inflación retomó un ritmo ascendente. Meses antes, en las elecciones parlamentarias de 1961, los partidos de la derecha habían perdido apoyo electoral. Para contar con una mayoría en el Congreso, Alessandri tuvo que llevar a los radicales al gobierno. Estos exigieron la realización de reformas, especialmente la reforma agraria. Por entonces el gobierno norteamericano y la Iglesia Católica estaban pidiendo lo mismo. El presidente norteamericano, John Kennedy, había formulado su política latinoamericana en la Alianza para el Progreso. Era este un programa de desarrollo diseñado para evitar que se extendiera la revolución en el continente, a semejanza de la Revolución Cubana, que en 1959 había llevado a la instalación de un gobierno comunista en pleno Caribe. En verdad, la Revolución Cubana tuvo una influencia enorme en América Latina. Su ejemplo hizo surgir grupos guerrilleros a lo largo y ancho del continente. Los partidos de izquierda comenzaron a mirar hacia la vía armada en vez de la vía electoral para llegar al poder. Por su parte, los militares comenzaron a plantearse la cuestión de la guerra interna contra el comunismo. La Alianza para el Progreso contemplaba fuertes inversiones de los Estados Unidos en los países latinoamericanos, los cuales en cambio debían realizar las reformas estructurales necesarias para modernizar la economía y redistribuir la riqueza. Entre estas, tenía especial importancia la reforma agraria. También la Iglesia Católica, especialmente los obispos Manuel Larraín y Raúl Silva Enríquez, comenzaban a insistir en la necesidad de realizar reformas estructurales, entre ellas la reforma agraria. Sus planteamientos se acercaban a los de la democracia cristiana, con cuyos dirigentes los nuevos obispos compartían experiencias conjuntas en la acción católica por allá por los años 30. Pero la Iglesia no solo hablaba de la necesidad de hacer la reforma agraria. Adelantándose a la ley de 1962, el obispado de Talca dividió sus propiedades rurales y las repartió a los campesinos que allí trabajaban. El obispado de Santiago seguiría su ejemplo. Además, la Iglesia apoyó la formación de sindicatos campesinos. Así, con un país que pedía crecientes reformas y que se mostraba insatisfecho con las realizaciones del gobierno de Jorge Alessandri, llegamos a la elección presidencial de 1964. En ella se enfrentaron dos candidatos, Salvador Allende y Eduardo Frei. La derecha, temerosa de un posible triunfo electoral del candidato de la izquierda, decidió dar su apoyo a Frei. El candidato demócrata cristiano había levantado la bandera de la revolución en libertad, que simbolizaba la aspiración de realizar cambios estructurales en democracia y con crecimiento económico. Las principales proposiciones de Frei eran la realización de una reforma agraria en profundidad, la chilenización de la gran minería del cobre, una reforma educacional y un programa de promoción popular que incentivara la organización de los sectores populares. Con la reforma agraria se pretendía aumentar la producción y crear 100.000 nuevos propietarios. Para ello, era necesario dictar una nueva ley y reformar la Constitución para facilitar las expropiaciones. A pesar de la oposición de la derecha, ahora organizada en el Partido Nacional, la nueva legislación fue aprobada por el Congreso en 1967. Desde entonces, las propiedades de más de 80 hectáreas de riego básico fueron expropiables. Poco después se dictaba también una ley de sindicalización campesina, con la cual los 22 sindicatos que hacia 1964 agrupaban a unos 1.500 socios, aumentaron a 500 sindicatos con más de 100.000 campesinos organizados. Con la chilenización del cobre, se quería que el Estado se convirtiera en socio mayoritario en las empresas de la gran minería, se aumentara significativamente la producción y se refinara la mayor parte del cobre en Chile. El gobierno de Frei negoció con las compañías norteamericanas la compra de acciones y se formaron las sociedades mineras mixtas entre estas y el Estado chileno.
La reforma educacional aspiraba a incorporar un mayor número de jóvenes al sistema escolar y hacer que la educación fuese más funcional al desarrollo económico. Por eso, se cambiaron los planes y programas. La educación básica se extendió a 8 años y el número de alumnos de la enseñanza media casi se triplicó. La promoción popular era un programa destinado a incrementar la participación ciudadana y mejorar la calidad de vida de los sectores más desposeídos. Se impulsó entonces la formación de juntas de vecinos y de centros de madres, los que quedaron legalizados en 1968, aunque a ello se opusiera la izquierda, que temía que se convirtieran en la base política del Partido Demócrata Cristiano. A pesar de que en el plano económico-social el gobierno estaba alcanzando resultados significativos, en el plano político se vio enfrentado cada vez a mayores dificultades. Dentro del proceso de cambios que estaba viviendo el país, se produjo una verdadera revolución de expectativas, las que se convirtieron en demandas inmediatas, provocando una fuerte agitación social. En los últimos años del gobierno de Frei, se sucedieron huelgas de mineros del cobre, de profesores, de empleados públicos, de funcionarios del Poder Judicial y de estudiantes universitarios, los cuales, siguiendo el ejemplo de los jóvenes parisinos, terminaron tomándose las sedes centrales de las principales universidades del país. Hubo también tomas de terrenos por parte de pobladores sin casa. A veces los campesinos, queriendo apurar el proceso de reforma agraria, procedieron a ocupar casas patronales y predios. Algunos terratenientes trataron de impedir la expropiación de sus fondos, incluso recurriendo a la violencia. La reforma agraria cohesionó a la derecha, la cual resurgió con nuevas fuerzas, apoyada por sectores medios que se sentían amenazados por la agitación política y la movilización de las masas. La izquierda se radicalizó. El Partido Socialista proclamaba que la violencia revolucionaria era la única vía para consolidar la revolución socialista. Entre los jóvenes de la Universidad de Concepción nacía el movimiento de izquierda revolucionaria MIR, y con él aparecía la violencia guerrillera. Además, importantes sectores del Partido Demócrata Cristiano comenzaron a exigirle al gobierno que profundizara las reformas que venía realizando. La crisis del partido de gobierno terminó en una ruptura en 1969. Las convulsiones políticas no solo afectaban a los partidos. Nuevos actores, decisivos en un futuro cercano, hacían su entrada a escena. Dando como motivo los bajos sueldos de la oficialidad, el general Vió se acuarteló en el regimiento Tacna con un numeroso grupo de oficiales. El episodio fue breve, pero significativo. El gobierno recibió el respaldo de todos los sectores políticos, del Poder Judicial, de los colegios profesionales, de la CUT, de la Confederación de la Producción y del Comercio, de la Iglesia. Así se llegó a 1970, año de elecciones presidenciales. Ante la ciudadanía, se presentaron 3 candidatos que encarnaban 3 proyectos políticos excluyentes. La derecha llevaba a Jorge Alessandri. La democracia cristiana a Radomiro Tomic. La izquierda a Salvador Allende. Si la campaña electoral fue llena de tensiones, estas se acentuaron luego del estrecho triunfo de Allende. El Congreso Nacional debía elegir entre las 2 primeras mayorías. Fuertes presiones se hicieron sentir para evitar que la izquierda accediera a la presidencia. Un grupo de extrema derecha trató de provocar un golpe militar, secuestrando al comandante en jefe del ejército, general Schneider. En el intento, lo asesinaron. Pero la tradición democrática del país era aún muy fuerte. El Congreso Pleno ratificó la elección de Salvador Allende como presidente de la República para el periodo 1970-1976. Sin embargo, tanto la aparición de la violencia como forma de acción política, así como el país dividido en 3 tercios, cada uno con proyectos políticos globales y mutuamente excluyentes, habría un gran signo de interrogación
sobre el futuro de la democracia chilena.